Bueno, buenas tardes nuevamente, hermanos. Bienvenidos a la familia. Me fue por un minuto el apellido. Palacio. Estaba en la mente con Padilla, pero es Palacio. Es Palacio. Hermanos, busquen sus Biblias. Vamos a estar hablando en estas semanas, brevemente, una pequeña reflexión del Padre Nuestro. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y vamos solamente a hablar de un solo versículo hoy. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vamos a poner la palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, que seamos edificados, que podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo, en la claridad de tus escrituras, para atesorarla en nuestros corazones, ser transformados y ponerla en práctica, para que podamos, Señor, continuar siendo luz y sal en esta tierra, en esta comunidad, y que podamos, Señor, estar preparados para cada vez que tú mandes a todos los que estás mandando a la iglesia cada domingo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. No sé si esto los distrae. ¿No? ¿Los distrae prendido el televisor? ¿No? Ok. Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Allí mismo volvamos a repetir el versículo 9, donde dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración, hermanos, verdadera, debe comenzar con una contemplación devota y debe expresar un reconocimiento de Dios o del nombre de nuestro Dios y de sus benditas perfecciones. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted y quisiera compartir en esta noche la forma en que usted comienza a orar, ¿de qué forma usted comienza a orar? ¿Cuál es su rutina? Si alguien quisiera compartir, ¿no? ¿De qué manera usted ora? Primeramente reconociendo quién es Él. Ajá. Hasta donde Él nos ha permitido conocer quién es Él. Por eso mayormente siempre llamando Padre, Señor Dios, Señor Omnipotente, reconociendo sus atributos. Reconociendo sus atributos. ¿Ok? Si pudiera como compartir un poquito más. Le damos gracias en mi oración le digo: Señor, gracias porque grandes son tus misericordias cada día, porque tú eres nuestro Dios, porque no nos has dejado sin tu presencia, nos escogiste. Luego pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de los que recuerdo, y los que no recuerdo, pues el Señor lo sabe.
¿Qué más? Y después empezamos a pedir principalmente por cosas espirituales, que durante el día nos hagas comportarnos de la mejor manera, que guíe nuestros pasos, que nos dé sabiduría en cada cosa que vayamos a hacer. Y luego pedimos por cosas que, ejemplo, petición que yo tengo en todo este tiempo, ejemplo, todo este mes, hemos pedido por si es su voluntad que se venda la casa, si no, que nos enseñe de una manera que podamos estar seguros a las decisiones que vamos a tomar. Por el viaje a Colombia, que sea, que nos lleve con bien, cosas así, ya como tal personal de uno, ¿ves? Eso es lo que por lo menos hacemos, por lo menos hago yo, y yo sé que mi esposo también lo hace. Ajá, a eso me refería, más o menos porque sabemos Ujú. que uno del otro aprendemos, ¿no? Ujú. Y normalmente eso es lo que nos está enseñando y a través de esta semana vamos a ir tocando como cada punto, ¿no? Porque yo sé que cuando nosotros andamos trabajando en cualquier momento, nuestras oraciones, uno está en esa comunión y de repente pasa algo, o te acuerdas de algo, o cometes una falta y en ese momento, Señor, perdóname por esto, o te acuerdas de algo y el Espíritu Santo trae, te redarguye en ese momento en el corazón y tú dices, Dios mío, perdóname por esto, o te guía, o te aclara algo, o te ayuda a ver algo que tú oraste hace tiempo y de repente el Señor te lo muestra ahí y te contesta la oración. O sea, es una comunión constante y ese reconocimiento de que el Señor está con nosotros, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, o sea, que Dios está con nosotros en todo momento, en todo momento. Entonces sí, el primer paso es reconocer lo que ustedes dos están diciendo, es reconocer la grandeza de Dios, lo que Él es, lo que Él ha hecho, ¿verdad? Por nosotros. Darle gracias por su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Por ese regalo tan inmerecido que nos ha dado, ¿verdad? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que eso somos nosotros. Y bueno, y de ahí pedimos perdón, como decía la hermana, damos gracias por tantas bendiciones recibidas, ¿verdad? Y bueno, y de ahí pues comenzamos conforme el Señor nos vaya trayendo. Yo me dejo mucho guiar. Normalmente cuando primeramente hago eso, reconozco la grandeza de Dios, lo alabo, lo adoro, después pido perdón, después doy gracias al Señor por todo lo que me acuerde en ese momento. Y ya después, conforme Dios me vaya poniendo, oro por los hermanos, por todos los hermanos, el Señor las necesidades de los hermanos, las que me dicen y las que no me dicen, las que me doy cuenta. Y las que no me doy cuenta también las presento porque digo, Señor, cualquiera que esté pasando cualquier cosa. Y de ahí el Señor empieza a traerme cosas a mi mente. Orar por esto, por lo otro. Y bueno, y de esa manera, ¿no? Por la palabra, por los hermanos. Esa es la manera en que yo oro. Y después de eso, pudiéramos preguntar también la forma de orar en cuanto a posición física. Hay personas que oran acostadas, otros oran arrodillados, otros oran parados, otros oran caminando. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Todas, ¿verdad? Pues si usted está enfermo y no se puede parar de la cama, ¿cómo hace? Que menos acostado, ¿no? Que porque luego hasta le puede ganar a uno el sueño, que no es bueno orar acostado. Sí, pero si está enfermo, ¿cómo hace? Sí. Eso sí. A mí me gusta orar arrodillado, a mí, pero a veces no aguanto. O sea, cuando era más joven aguantaba mucho, pero ya a medida va pasando el tiempo no aguanto mucho arrodillado. Y después me siento, o si no parado, caminando. Pero bueno, el punto de hoy es, porque hay personas que dicen, no, si no oro arrodillado no es oración. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay gente que ora caminando. Yo venía antes mucho aquí al santuario y caminaba todo esto, orando.
hacía eso mucho. Me gustaba mucho hacer eso, caminando. Entonces, bueno, otras veces sentado. Con Vicente vine aquí al principio que él llegó, nos sentábamos a orar aquí. Varios días lo hicimos. Es muy bonito hacer eso. Entonces, hermanos, cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? La oración nos enseña el Padre Nuestro que tengamos conciencia, reverencia con quien nosotros estamos hablando. Adorarlo, alabarlo, reconocer su grandeza, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Debemos acercarnos al trono de la gracia con el temor adecuado de la majestad soberana de Dios y de su poder, pero hermanos, también con una confianza santa en su bondad paternal. Él es un padre que nos ama. Nos dice la palabra que nosotros a veces pedimos y no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos cosas que ni siquiera verdaderamente necesitamos. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que usted pide cosas pero verdaderamente no necesita? Y hay hermanos que están pasando una necesidad y se nos olvida orar por esos hermanos o los hermanos en otra parte que necesitan y se nos olvida orar por ellos. Y hay veces que este cuerpo nos traiciona y no le damos la importancia que verdaderamente tiene la oración. La oración es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para comunicar. Imagínense, hermanos, que nosotros tenemos acceso, nosotros, sus hijos, al trono directo de la gracia, al trono de Dios directamente por los méritos de Cristo. Nadie más tiene ese acceso como nosotros, los hijos de Dios. Todas las demás religiones ellos pueden estar orando, se pueden cortar, pueden llorar, pueden gritar, pueden ayunar días. ¿Ustedes creen que el Señor los escucha? La única oración que va a escuchar Dios es el arrepentimiento. Que se arrepientan y crean en Cristo como su Salvador. Ahí, el único acceso que nosotros tenemos a Dios es Jesucristo. Es a través de Cristo que uno puede tener esa conexión o ese acceso a Dios verdaderamente. Entonces nosotros tenemos ese privilegio, no lo desaprovechemos. ¿Cuándo nosotros nos desanimamos en la oración? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos desanimamos? ¿Cuándo nos sentimos bien animados en la oración? Cuando vemos las oraciones contestadas. Correcto, cuando vemos las oraciones contestadas. ¿Y cuándo nos desanimamos? Cuando lo contrario. Cuando lo contrario, exactamente. ¿Dónde nos desanimamos? Y dice el Señor, ¿se acuerdan de la parábola de la viuda? Y el juez, insistente. El Señor nos enseña a insistir, a ser insistentes con la oración. Claro, cuando el Señor ya te contesta, porque tú sabes cuando el Señor habla, nosotros le servimos a un Dios vivo, ¿okay? Y el Señor de una u otra manera siempre nos va a dar a entender si sí algo o no. Si usted camina cerca con Dios y usted tiene comunión con el Señor le va a responder sí o no, o espere. Esperar no significa no, significa esperar, que todavía no es el momento. ¿A cuántos el Señor no ha llamado para hacer algo? Pero todavía no está preparado. Usted no está preparado, la gente que le va a ayudar no está preparada. Y usted tiene que esperar y seguir adelante con lo que Dios le ha mandado. Pero dice, pero que yo siento el llamado del Señor en mi corazón. Sí, pero todavía no es el momento. El momento perfecto lo tiene Dios. Te hace falta madurar, te hace falta esas personas que van a estar contigo también, les falta madurar. Son muchas cosas, bien sea en el ministerio, bien sea en un negocio. Pero está ahí en el corazón ese deseo. Entonces no nos debemos desanimar, hermanos. En estas palabras de apertura, Padre nuestro que estás en los cielos,
somos instruidos a dar gloria, honra y alabanza al único Dios verdadero y soberano. Y soberano, ustedes saben que ese es uno de sus atributos. ¿Qué significa que es soberano? Que no hace lo que quiere. Que nos- No hay quien lo mande. No hay quien lo mande. Cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y nadie puede detener su mano. Nadie puede decir qué haces. ¿Qué haces? Nadie. Gloria a Dios. Amén. El Salmo 8:1 nos dice: oh Jehová, nuestro, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. También vemos, ¿verdad? En el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yo estaba escuchando al pastor Sugel, que él estaba predicando y él citó, no me acuerdo la cita de un autor, no sé, no recuerdo el nombre, pero él dijo algo acerca de los ateos, ¿no? Y me quedó muy, muy grabada esa cita. Cuán difícil es ver un atardecer y tú no tener a quien darle gracia. Los ateos dicen que Dios no existe, ¿verdad? Pero qué horrible es ver un atardecer y tú no tener a quien darle gracia. Nosotros sí tenemos a quien darle gracia, ¿verdad? Y nos gozamos en eso y podemos ver la belleza de nuestro Dios. Entonces podemos venir confiadamente al trono de la gracia y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Así que esforcémonos primero por determinar el principio general que está plasmado en esta frase introductoria. Esforcémonos en pensar eso primero. Eso no es como cuando usted viene a hablar conmigo o cuando viene a hablar con cualquiera de los hermanos, ¿verdad? Le dice: mira, hermano. No, hermano. Nos estamos acercando a Dios, Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Y debemos reverencia, pero a la misma vez con confianza, porque es un Padre amoroso y nosotros somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Sí, ¿verdad? Como dice la palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dará cosas buenas también a los que se lo pidan. Pero vendrán cosas malas. ¿Vendrán o no vendrán cosas malas? También, Tribulación. claro. Eso vamos a hablar el domingo con amplitud. Eso nos toca hablar el domingo. Las aflicciones. Pero tenemos un Dios que es el Dios de toda consolación, hermanos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos informa de la manera más sencilla posible que nuestro Dios está misericordiosamente listo para concedernos una audiencia. Siempre digo que nosotros tenemos una cita con Dios, ¿verdad que sí? Los miércoles tenemos una cita con el Señor. Los domingos tenemos una cita con Él. ¿Verdad? Entonces nosotros no debemos fallar, especialmente el domingo cuando ministramos la Santa Cena. Todos los domingos son importantes, pero ese domingo es muy importante. Así que al menos que uno esté de viaje, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos se van a ir de viaje, está bien, pero si nosotros vamos a faltar algún domingo, que no sea el domingo que ministramos la Santa Cena. Ahí debemos convocarnos todos los hijos de Dios a participar de ese santo sacramento, la Santa Cena. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos manda a que nos dirijamos a Él como Padre nuestro, esto definitivamente nos da una certeza de su amor y de su poder. No estamos solos, hermanos. 3 cosas son esenciales para la oración aceptable
y eficaz. Fervor, reverencia y confianza. Fervor, reverencia y confianza. El fervor es el resultado de nuestros afectos puestos en práctica. Algunos hermanos son más emocionales que otros, ¿verdad? Cuando están en oración en su intimidad, ¿verdad? A veces lloran, a veces, qué sé yo, alzan la voz, cantan. No sabemos. Pero ese fervor, eso lo ve el Señor en tu corazón. ¿Verdad? Allí, ese fervor. La reverencia se promueve por discernir el hecho de que nos estamos dirigiendo al trono celestial. Esa es la reverencia. Estamos hablando con un rey, no con cualquier persona, ¿no? Y la confianza se va a profundizar cuando vamos y entendamos que la oración va dirigida a nuestro Padre Celestial que nos ama. Tenemos que tener esa confianza. Yo recuerdo que una vez yo estaba en una iglesia y el pastor decía, tú Señor, o sea, decía, tú Señor, que eres grande, o sea, estoy hablando, le decía, tú Señor. Y después al tiempo empezó, usted, decía, usted. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Le diríamos tú o usted cuando nos dirigimos en oración? Son cosas que a lo mejor no lo han pensado nunca. Yo veo unos Nos té dirigimos algo como de- padre. Es nuestro padre. Ujú. Porque es la forma correcta. Con reverencia, porque sabemos que Él es nuestro Dios, pero es nuestro Padre. Pero no tiene que ver que tú o usted. ¿Eh? No tiene que ver tú o usted, ¿verdad? Ah, claro que no. No. La reverencia está en tu corazón, Claro. ¿verdad? Amén. Es lo que yo también veo y pienso. Pero usted yo lo veo como algo lejano, Como algo lejano, ¿verdad? algo separado. Sí. Igual que vamos a suponer cuando usted tiene confianza con alguien, cuando usted le tiene ese respeto y no le tiene tanta confianza, le dice usted. Sí. Fíjate que la oración modelo, Cristo empieza como Padre nuestro. O sea, no es Padre de todo el mundo. Exacto. Es nuestro Padre. Y como yo no me imagino, a veces en la familia más, ¿cómo que se decía? Más antigua, ¿no? Más conservadora. A los padres un poco como que los hijos tienen que tratarlo con tanto usted, o con tanta reverencia. Sí. No me imagino, un padre es lo más cercano que hay a los hijos. No hay acercamiento. Gabriel no me va a decir, papá, usted cree, no, la educación yo se la enseño hacia los demás y a mí como padre, papá. Yo creo que también es un abrazo. asunto de cultura, porque Sí, pienso, hay culturas que usan mucho el usted. Sí, donde era Sí. mi esposo, todos usted. sí. Y Ajá. me decía a mí usted, yo le digo, pero tú qué, Señor. no, Sí. no. Pero sin embargo, en los tiempos culturales de Cristo, en ellos, cuando Cristo menciona Padre o Señor, en este caso los judíos tenían reverencia a Dios como algo, el nombre de Dios ni se mencionaba. Había una cierta reverencia, pero ya con Cristo viene, Cristo dice Padre. Ujú. Hay dos contextos ahí en cuanto a la oración de los judíos a la oración ahora en el nuevo pacto. Ujú. Se le llama Padre. Los judíos ni mencionaban casi el nombre de Jehová. Ujú. Decían Señor, Adonai. Y era una reverencia, por favor. Sí. Cristo le da esa misma reverencia, ese mismo eso, pero le llama Padre. O sea, ya hay más acercamiento de nosotros como nuevo pacto, los hijos del nuevo pacto, como Padre. Sí, yo que pienso que las dos puede ser, pensando yo en eso. Porque yo estoy orando y yo digo, Señor, tú que lo sabes todo. Estoy diciendo tú, Es la expresión Señor. Señor, tú que lo sabes todo. No digo, Señor, usted que lo sabe todo. Pero habrá hermanos que dicen usted. Sí. O sea, está bien. No Nosotros creo. usamos. Yo pensé en ese momento del pastor y me quedé así pensando. Pero decía tú, ahora dices Los usted. cristianos del nuevo pacto usamos o Señor o usamos Padre. Ujú. Usted nunca ha oído a ningún cristiano que diga usted a Dios, vaya, yo pensaba en un cristiano, pero en oración de usted no le veo esa. Puede ser lejano, ¿verdad? Se Eso siente, se ve muy lejano, se usted, siente lejano. Sí. como algo.
Bueno, mis hermanos, entonces hemos hablado de fervor, reverencia y confianza. Debemos recordar Hebreos 11:6, que nos dice, pero sin fe, termino con esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, debemos acercarnos con fe al Señor y creyendo que Él nos va a responder siempre. No nos va a responder como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y debemos estar contentos con esa. Claro, siempre queremos que nos diga que sí, pero a veces nos dice que no. A veces estamos orando por una persona que está enferma para que el Señor lo levante y el Señor no lo levanta, se lo lleva. Es la voluntad de Dios llevárselo. ¿Quiere decir que Dios no nos contestó la oración? Sí, nos contestó. Se llevó a esa persona. Entonces, Lo curó de esa enfermedad. ¿Mm? Lo curó de esa enfermedad. Lo curó de esa enfermedad, lo libró. Ya Ya pasó. terminó con esa Sí, enfermedad. Señor. Así es. Entonces, hermano, vamos a pasar a la oración en este momento. Yo tengo ya algunas peticiones